Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 8, las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Maharaj Pariksit. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottaman Devim Sarasvatim Vyasam Tato Diyam Udidayat. Verso 33. Apare Vasudevasya Devakyan Yachito Vyagat Ayastva Asyat Shimayat Vadayachat Sutra Dvisam. Otros dicen que tú has nacido como hijo de Devaki y Vasudeva, debido a que ambos oraron por ti. Es indudable que eres innaciente, pero sin embargo naces por su bienestar y para matar a aquellos que están envidiosos de los semidioses. Significado por Señor Gracias en la Prabhupada. También se dice que Vasudeva y Devaki, en su nacimiento anterior, como Sutapa y Prisni, se sometieron a un severo tipo de penitencias para obtener al Señor como calidad de hijo. Como resultado de esta austeridad, el Señor apareció como hijo de ellos. Ya se ha declarado en el Bhagavad Gita que el Señor aparece por el bienestar de toda la gente del mundo y para vencer a los asuras, a los materialistas ateos. Paravataranayan niet bubonavat ibodadau Siddhantya Burit Varinat Yato Hyatmat Uvartitam. Otros dicen que el mundo, estando sobrecargado como un bote en el mar, está muy afligido, y que Brahma, que es tu hijo, oró por ti, y que por eso tú has aparecido para aminorar el problema. Otros dicen que el mundo estando sobrecargado como un bote en el mar, está muy afligido, y que Brahma, que es tu hijo, oró por ti y que por eso tú has aparecido para minorar el problema. Significado. Brahma, el primer ser viviente que nació justo después de la creación, es el hijo directo de Narayana. Narayana, en la forma de Garbo de Kasa y Vishnu, entró primero que todo en el universo material. Sin contacto con lo espiritual, la materia no puede crear. Este principio se siguió desde el mismo comienzo de la creación. El Espíritu Supremo entró en el universo, y el primer ser viviente, Brahma, nació en una flor de loto que salía del trascendental abdomen de Vishnu. Por eso al señor Vishnu se le conoce como Padmanabha. A Brahma se le conoce como Atmavu, porque el padre lo engendró directamente, sin ningún contacto con la madre Lakshmiji. Lakshmiji se encontraba presente cerca de Narayan, dedicado al servicio del Señor. Sin embargo, sin contacto con Lakshmi, Narayan engendró a Brahma. He ahí la omnipotencia del Señor. Aquel que neciamente considere que Narayan es como otros seres vivientes, debe aprender con esto una lección. Narayan no es un ser viviente ordinario. Él es la propia persona de Dios. En todas las partes de su cuerpo trascendental tienen toda la potencia de todos sus sentidos. El ser viviente ordinario engendrará a un hijo por medio de la relación sexual. No tiene ningún otro medio para engendrar más que el que se le ha asignado. Narayan, siendo omnipotente, no está limitado por ninguna condición de la energía. Él es completo e independiente de hacer absolutamente todo mediante sus diversas potencias, de un modo más fácil y perfecto. En consecuencia, Brahma es directamente el hijo del Padre y no fue colocado en el vientre de una madre, por lo tanto se le conoce como Atmavu. Este Brahma está a cargo de la creación posterior que ocurre en el universo, reflejadas de un modo secundario por la potencia del omnipresente. Dentro del lago del universo hay una planta trascendental conocida como Shvetadvip, que es la morada de Kshirodakasa y Vishnu, un aspecto Paramatma del Señor Supremo. Cuando quiera que haya algún problema en el universo que no puede ser resuelto por los semidioses administrativos, estos acuden a Brahmaji en busca de una solución. Y si ni siquiera Brahmaji puede resolverlo, este último le consulta y le ora a Kshirodakasa y Vishnu, pidiéndole una encarnación y una solución a los problemas. Así, el problema de este índole surgió cuando Kamsa, otros gobernantes, gobernaban la tierra, y ésta había quedado demasiado sobrecargada por la fechoría de los asuras. Brahmaji, junto con otros semidioses, oraron a orillas del océano Kshirodaka, y se les avisó del descenso de Krishna como hijo de Vasudeva y Devaki. Así que algunas personas dicen que el Señor Supremo apareció en virtud
de la oración de Brahmaji. Bhavyasmin krisyat mananam avidya kamat kamavit shravanat samarana danit karisyan itit kechanam. Y aún otros dicen que tú apareciste para rejuvenecer el servicio devocional de escuchar, recordar, adorar, etc., con el fin de que las almas condicionadas que están sufriendo los tormentos materiales puedan beneficiarse y obtener la liberación. Significado. En el Bhagavad Gita, el Señor asevera que Él aparece en cada milenio solo para restablecer la senda de la religión. La senda de la religión la hace el Señor Supremo. Nadie puede manufacturar un nuevo sendero religioso, tal como lo estilan ciertas personas ambiciosas. La verdadera senda de la religión consiste en aceptar al Señor como la autoridad suprema y así prestarle servicio a Él con amor espontáneo. Un ser viviente no puede evitar el prestar servicio porque por constitución está él hecho con ese fin. La única función del ser viviente es la de prestarle servicio al Señor. El Señor es grande, los seres vivientes están subordinados a Él. Por lo tanto, el ser viviente solo tiene el deber de servirlo únicamente a Él. Desgraciadamente, los seres vivientes engañados, debido solo a un mal entendimiento, se vuelven sirvientes de los sentidos, por el deseo material. Este deseo se denomina avidya, nesciencia. A causa de este deseo, el ser viviente hace diferentes planes para el disfrute material centrados alrededor de la vida sexual pervertida. En consecuencia, él queda enredado en una cadena de nacimientos y muertes, al transmigrar hacia diferentes cuerpos de diferentes planetas, bajo la dirección del Señor Supremo. Por consiguiente, menos que uno se encuentre más allá del límite de esta nesciencia, no puede liberarse del sufrimiento triple de la vida material. Esta es la ley de la naturaleza. El Señor, sin embargo, por su misericordia sin causa, ya que Él es muy misericordioso con los seres vivientes que sufren, más misericordioso que lo que ellos pueden esperar, aparece ante ellos y renueva así los principios del servicio devocional que comprenden escuchar, cantar, recordar, servir, adorar, orar, cooperar, entregarse a Él. La adoptación de toda la actividad antedicha o de cualquiera de ellas puede ayudar a la alma condicionada a salirse del enredo de la nesciencia y quedar así liberada de todos los sufrimientos creados por el ser viviente engañado o la energía externa. Este tipo particular de misericordia se la otorga al ser viviente el Señor, en la forma del Señor de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srimbanti Ayanti Grinanti Aviksanasa Smaranti Nandantit Tavihitan Janat Taiva Pasyanti Achidenat Tavakam Tava Pavahot Paramam Padambuyam. Oh Krishna, aquellos que continuamente escuchan, cantan y repiten las narraciones de tus satiras trascendentales, o se complacen cuando otros lo hacen, bien ciertamente tus pies de loto, que son lo único que puede detener la repetición del nacimiento y la muerte. Significado. Nuestra presente visión condicional en nuestra presente visión condicional no podemos ver al Señor Supremo Sri Krishna. Para verlo Él, uno tiene que cambiar su visión actual mediante el desarrollo de una condición de vida diferente, colmada de espontáneo amor por Dios. Cuando Krishna estaba presente personalmente en la faz del globo, no todo el mundo pudo verlo como la suprema persona de Dios. Materialistas como Ravana, Hiranyakasipu, Kamsa, Jarasandha y Supala eran personalidades altamente capacitadas en virtud de la adquisición de bienes materiales, pero fueron incapaces de apreciar la presencia del Señor. Por consiguiente, pese a que el Señor se halle presente ante nuestros ojos, no es posible verlo, a menos que tengamos la visión que se requiere para ello. Este requisito necesario se desarrolla únicamente por medio del proceso del servicio devocional, comenzando con escuchar a la fuente correcta hablar del Señor. La Bhagavad Gita es una de las obras literarias populares cuyo contenido en general de la generalidad de la gente comúnmente escucha, canta, repite, etc. Pero a pesar de dicho escuchar, etc., a veces se experimenta que el ejecutor de dicho servicio devocional no ve al Señor cara a cara. La razón de ello es que, lo primero, Sravanam es muy importante.
Si se oye la fuente correcta, el escuchar actuará muy rápidamente. Por lo general, la gente escucha a personas desautorizadas. Esas personas desautorizadas puede que sean muy eruditas desde el punto de vista de la actitud académica. Pero como no siguen el principio del servicio devocional, escucharlas se vuelve una total pérdida de tiempo. Algunas veces dichas personas interpretan los textos a su manera, para que se adapten a sus propios fines. Por lo tanto, primero uno debe de seleccionar un orador competente y genuino, luego escucharlo. Cuando el proceso de escuchar se hace de un modo perfecto y completo, los demás procesos automáticamente se vuelven perfectos por sí mismos. Existen diferentes actividades trascendentales del Señor, y todas y cada una de ellas es capaz de proporcionar el resultado deseado, siempre y cuando el proceso de escuchar sea perfecto. El Bhagavatam, la actividad del Señor, comienza con su trato con los Pándavas. Existen muchos otros pasatiempos del Señor respecto a sus tratos con los asuras y otros. En el 10º canto se mencionan los sublimes tratos con sus asociadas conyugales, las gopis, así como sus esposos en Dwarka. Puesto que el Señor es absoluto, no hay diferencia en la atmósfera trascendental de todos y cada uno de los tratos del Señor. Pero a veces la gente, a través de un proceso de escuchar desautorizado, se interesa más por escuchar hablar de sus tratos con las gopis. Semejante inclinación pone de manifiesto los lujuriosos sentimientos del oyente, por lo cual un orador genuino de los tratos del Señor nunca condesciende con esta clase de audiciones. Uno debe de escuchar hablar al Señor desde el mismo comienzo, tal como lo presenta el Señor Bhagavatam, o en cualquier otra escritura, y eso ayudará al oyente a alcanzar la perfección mediante el desarrollo progresivo. Uno debe considerar, por consiguiente, que los tratos de él con los Pándavas son menos importantes que sus tratos con las gopis. En todo momento debemos recordar que el Señor siempre es trascendental a todo apego mundano. En todos los tratos del Señor anteriormente mencionados, Él es el héroe en todas las circunstancias. Escuchar hablar de Él y de sus devotos o combatientes es conducente a la vida espiritual. Se dice que los Vedas y Puranas, etc., se hicieron todos para revivir nuestra perdida relación con Él. Escuchar la exposición de todas estas escrituras es esencial. Kiyapadhyana Twan Swat Kitejita Prabhut Vihasa Svit Huidot Anonjivinam Yasannat Shanyam Gavantat Padambuyat Parayanan Rayasut Yoyita Hasam. Oh mi Señor, tú mismo has ejecutado todos los deberes. Nos dejas hoy pese a que estamos dependiendo de tu misericordia y no tenemos a nadie más que nos proteja, ahora que todos los reyes están enemistados con nosotros. Significado: los Pándavas son de los más afortunados, porque tuvieron la gran suerte de depender íntegramente de la misericordia del Señor. En el mundo material, depender de la misericordia de alguien constituye la mayor señal de mala fortuna. Pero el caso de nuestra relación trascendental con el Señor es de lo más afortunado que podamos vivir dependiendo de Él por completo. La enfermedad material se debe al hecho de pensar en volverse independiente de todo. La enfermedad material se debe al hecho de pensar en volverse independiente de todo. Pero la cruel naturaleza material no nos permite independizarnos. El falso intento de independizarnos de las estrictas leyes de la naturaleza material se conoce como avance material de conocimiento experimental. El mundo material por entero está girando en base a ese falso intento de independizarse de la ley de la naturaleza. Comenzando con Ravana, quien quería preparar una escalera directa a los planetas del cielo. Llegando hasta la era actual, todos están tratando de superar la ley de la naturaleza. Ahora están tratando de acercarse a diferentes sistemas planetarios mediante el poder electrónico y mecánico. Pero la meta más alta de la civilización humana consiste en trabajar arduamente bajo la guía del Señor y volverse completamente dependiente de Él. El logro más alto de una civilización perfecta consiste en trabajar con valor, pero al mismo tiempo depender completamente del Señor. Los Pándavas eran los ejecutantes ideales de ese nivel de civilización. Indudablemente ellos dependían por completo de la buena voluntad del Señor Sri Krishna, mas no eran ociosos parásitos del Señor. Todos ellos eran sumamente capacitados tanto por su carácter personal como por su actividad física.
Aún así, ellos siempre buscaban la misericordia del Señor, porque sabían que todos los seres son sirvientes, son dependientes por su posición constitucional. La posición de la vida consiste, por lo tanto, en volverse dependiente de la voluntad del Señor, en vez de independizarse falsamente en el mundo material. Aquellos que tratan de independizarse falsamente del Señor reciben el nombre de Anata, o sin ningún guardián, mientras que aquellos que dependen por completo de la voluntad del Señor reciben el nombre de Sanata, aquellos que tienen a alguien que los protege. En consecuencia, debemos tratar de ser Sanata, de modo de siempre que poder estar siempre protegidos de la desfavorable condición de la existencia material. Debido al poder engañador de la naturaleza material externa, nos olvidamos de que la condición material de la vida es la perplejidad más indeseable de todas. La Bhagavad Gita 7.19 nos indica, por consiguiente, que después de muchos nacimientos, una persona afortunada se vuelve consciente del hecho de que Vasudev Krishna lo es todo, y de que la mejor manera de conducir la vida de uno consiste en entregarse a él, por completo. Este era el signo de un Mahatma. Todos los miembros de la familia Pándava eran Mahatmas que vivían con sus familias. Maharaj Yudhishthira era la cabeza de todos estos Mahatmas. La reina Kunti Devi era la madre de todos ellos. La lección de la Bhagavad Gita y de todos los Puranas, específicamente el Bhagavad Puran, están por ende conectadas inevitablemente con la historia de los Mahatmas Pándava. Para ellos, separarse del Señor era tal como para un pez separarse del agua. Por lo tanto, Srimati Kunti Devi sentía dicha separación como el impacto de un rayo. Y toda la oración de la reina Kunti tiene por objeto tratar de persuadir al Señor de que se quede con ellos. Después de la batalla de Kurukshetra, aunque los reyes enemigos habían sido matados, sus hijos y nietos aún estaban presentes para tratar con los Pándavas. Los Pándavas no fueron los únicos a los que se les puso en medio de la enemistad, pues todos nosotros siempre estamos en una condición semejante. La mejor manera de vivir consiste en volverse completamente dependiente de la voluntad del Señor y con ello superar todas las dificultades de la existencia material. Kevayan namat rupabyan yadubitsahat pandavat bhavato dasanam va yarit isikanam ibesitu. Oh Gadadhar Krishna. Así como el nombre y la forma de un cuerpo en particular se terminan con la desaparición del espíritu viviente, de igual manera, si tú no nos miras, con todas nuestras famas y actividades junto con los Pándavas y Yadus se terminarán de inmediato. Significado. Kunti Devi estaba muy consciente de que la existencia de los Pándavas se debía solo a Sri Krishna. Los Pándavas tienen indudablemente nombre y fama bien establecidos. Están guiados por el gran rey Yudhishthira, que es la moral personificada. Los Yadus son sin duda grandes aliados, pero sin la guía del Señor Krishna todos ellos no son nada. Al igual que los sentidos del cuerpo son inútiles sin la guía de la conciencia. Nadie debe de estar orgulloso de su prestigio, poder o fama, si no lo guía la gracia del Señor Supremo. Los seres vivientes siempre son dependientes, y el propio Señor es el objeto máximo del cual depender. Podemos inventar, pues, mediante nuestro avance del conocimiento material, toda clase de recursos materiales contrarrestantes. Pero si no se es guiado por el Señor, todos estos inventos terminarán en un fiasco, por fuertes y sólidos que sean los elementos reaccionarios. Neya yovisyate tatra yate danim gadadarat tuat padair ankita vatit swat laksanan vilaksitai. Oh Gadadhar Krishna, a nuestro reino lo marcan ahora las impresiones de tus pies, y por eso luce hermoso, pero cuando tú te vayas, dejará de verse así. Significado. En los pies del loto del Señor hay ciertas señales particulares que lo distinguen a él de los demás. En la planta de los pies del Señor se encuentran los signos de una bandera o un rayo, un instrumento para conducir elefantes, una sombrilla, un loto, un disco, etc. Estos signos quedan impresos en el suave polvo de tierra por donde el Señor pasa. La tierra de Hastinapur estaba marcada así
por el señor Sri Krishna, que se encontraba en ella con los Pándavas. En consecuencia, el reino de los Pándavas floreció en virtud de esos auspiciosos signos. Kunti Devi señala estas características resaltantes y expresa su temor de que haya mala suerte en ausencia del Señor. Imeyana padatspiddah supakspausadit virudat vanadrinadit udambantot hit editantet tavavixitai. Todas estas ciudades y aldeas están floreciendo en todos los aspectos porque hay hierbas, granos en abundancia. Los árboles están llenos de frutas, los ríos están fluyendo, las colinas están llenas de minerales y los océanos están llenos de riquezas. Y todo esto se debe a que tú le has lanzado una mirada. Significado. La prosperidad humana se debe a los regalos de la naturaleza y no a gigantescas empresas industriales. Las gigantescas empresas industriales son producto de una civilización atea, y ellas provocan la destrucción de los fines nobles de la vida humana. Cuando más sigamos aumentando estos problemas industriales para exprimir la energía vital del ser humano, más habrá inquietud e insatisfacción entre la gente en general. Aunque unos cuantos puedan nadar en abundancia por medio de la explotación, los regalos de la naturaleza tal como granos y vegetales, frutas, ríos, colinas, joyas, minerales, mares llenos de perlas, se suministrarán por orden del Supremo, y según él lo desea, la naturaleza material los produce en abundancia y a veces los restringe. La ley de la naturaleza estipula que el ser humano puede aprovechar esos dones divinos, la naturaleza, y con ello florecer de un modo satisfactorio, sin lo cual lo cautive la explotadora motivación de enseñorearse a la naturaleza material. Cuando más intentemos explotar la naturaleza material conforme a nuestros caprichos de disfrute, más quedaremos atrapados por la reacción de esos intentos explotadores. Si tenemos suficiente grano, frutas, vegetales, hierbas, ¿qué necesidad hay entonces de matar a unos pobres animales? El hombre no necesita matar a ningún animal si tiene suficiente grano y vegetal para comer. Las aguas de los ríos fertilizan los campos. Hay más de lo que nosotros necesitamos. Los minerales se producen en las colinas, las joyas en el océano. Si la civilización humana tiene suficiente grano, mineral, joyas, agua, leche, etc., entonces, ¿por qué habríamos de anhelar en la existencia de terribles empresas industriales al costo de la labor de algunos hombres desafortunados? Pero todos estos dones naturales dependen de la misericordia del Señor. Lo que necesitamos, por consiguiente, es obedecer las leyes del Señor y alcanzar la perfección de la vida humana mediante el servicio devocional. Las indicaciones de Kunti Devi vienen muy al caso. Ella desea que se les confiera la misericordia de Dios, de modo que la prosperidad natural se mantenga por la gracia de Él. Ta visvesa dispatmam vispamurter svakesumet sneha pasami manchindit tizkan pandusut bisnisum. Oh Señor del universo, alma del universo, oh personalidad de la forma del universo, por favor, corta pues el lazo de afecto que siento por mis parientes, los Pándavas y los Prisnis. Significado. Al devoto puro del Señor le avergüenza pedirle a éste cualquier cosa que vaya en beneficio propio. Pero a veces las personas casadas se ven obligadas a pedirle favores al Señor. Estando atadas por el lazo del afecto familiar, Srimati Kunti Devi estaba consciente de este hecho. En consecuencia le oró al Señor, pidiéndole que cortara el nexo afectivo que había entre ella y sus propios parientes, los Pándavas y Brisnes. Los Pándavas son sus propios hijos, y los Brisnes son los miembros de su familia paterna. Krishna estaba igualmente relacionado con ambas familias. Las dos familias requerían de la ayuda del Señor, porque ambas estaban integradas por devotos que dependían del Señor. Srimati Kunti Devi deseaba que Sri Krishna permaneciera con los hijos de ella, los Pándavas, pero de él hacerlo, la familia paterna de ella quedaría privada de beneficio. Todas estas parcialidades perturbaban la mente de Kunti Devi, y por consiguiente ella deseaba cortar el nexo afectivo. Un devoto puro corta los limitados nexos de afecto que sienten por su familia y amplía su actividad de servicio devocional para beneficio de toda alma olvidadiza. El ejemplo típico de esto lo constituye el grupo de los 6 Goswamis.
quienes siguieron la senda de Chaitanya Mahaprabhu. Todos ellos pertenecían a familias muy iluminadas, cultas, ricas, de las castas superiores. Por el bien de la población en general, ellos abandonaron sus comodidades hogareñas, se volvieron mendicantes. Cortando todo afecto familiar significa ensanchar el campo de la actividad. A nadie se le puede dar el título de Brahmana, rey, líder público, devoto del Señor, si no hace esto. La persona de Dios en el papel de un rey ideal enseñó esto con el ejemplo. Sri Ramachandra cortó el nexo del afecto que le unía a su querida esposa para manifestar la cualidad de un rey ideal. Personalidades como un brahmana, el devoto, el rey, el líder político deben tener una mente amplia en el desempeño de su deber respectivo. Srimati Kunti Devi estaba consciente de este hecho y por ser débil oró pidiendo liberarse de ese cautiverio que es el afecto familiar. El Señor se le llama aquí el Señor del Universo, el Señor de la mente universal, indicando así su todopoderosa capacidad de cortar el apretado nudo del afecto familiar. Por consiguiente, a veces se experimenta que el Señor, movido por la atracción especial que siente por un devoto débil, rompe el afecto familiar mediante la fuerza de las circunstancias que su todopoderosa energía organiza. Con eso hace que el devoto dependa por completo de él, y despeja así la senda para que dicho devoto regrese a Dios. Tvayimet naniat visayat matir madutpate sakrit ratin svahatat atat ganget Bhagam Udambati. Oh Señor de Madhu, así como el Ganges fluye hacia el mar sin obstáculos, que mi atracción se dirija constantemente hacia ti, sin que se desvíe hacia nadie más. Significado: la perfección del servicio devocional puro se alcanza cuando toda la atención se desvía hacia el trascendental servicio amoroso del Señor. Cortar el nexo de todos los demás afectos no significa la completa negación de los elementos más finos, tales como el afecto por alguien más. Eso no es posible. Un ser viviente, sea este quien fuera, debe tener ese sentimiento de afecto por otros, porque ello es un signo de vida. Los signos de vida tales como el deseo, la ira, el anhelo, sentimientos de atracción, etc., no pueden ser aniquilados. Únicamente tienen que cambiarse el objetivo. El deseo no puede ser negado. Pero en el servicio devocional, el deseo de complacer a los sentidos se cambia por el servicio del Señor. El llamado afecto por la familia, sociedad, país, etc., consiste en diferentes pasos de complacencia de los sentidos. Cuando este deseo se cambia en aras de la satisfacción del Señor, se denomina servicio devocional. En la Bhagavad Gita podemos ver que Arjuna, tan solo para satisfacer sus propios deseos personales, no desea pelear con sus hermanos y parientes. Al escuchar el mensaje del Señor, Srimad Bhagavad Gita cambió su decisión y sirvió al Señor. Por hacer eso se convirtió en un famoso devoto del Señor, pues en todas las escrituras se declara que Arjuna alcanzó la perfección espiritual mediante el servicio devocional que le prestó el Señor a través de la amistad. La pelea estaba ahí, la amistad estaba ahí y Arjuna estaba ahí, Krishna estaba ahí, pero Arjuna se volvió otra persona mediante el servicio devocional. Por tanto, la oración de Kunti Devi también denota los mismos cambios categóricos de la actividad. Srimati Kunti Devi quería servir al Señor sin desviación, y eso es lo que pedía en su oración. Esa devoción pura es la meta última de la vida. Nuestra atención se dirige habitualmente hacia el servicio de algo que no es divino. En otras palabras, que no es parte del programa del Señor. Cuando el programa se transforma en el servicio al Señor, es decir, cuando los sentidos se purifican en relación con el servicio al Señor, dicho programa se denomina servicio devocional puro, sin mezcla. Srimati Kunti Devi quería esa perfección y oró para que el Señor se la concediese. El afecto de Kunti Devi por los Pándavas y los Vrishnis no está fuera de los límites del servicio devocional, porque el servicio del Señor y el servicio a los devotos del Señor es idéntico. A veces servir al devoto es más valioso que servir al Señor, pero aquí el afecto de Kunti Devi por los Pándavas y los Vrishnis se debía a la relación familiar. Ese nexo de afecto en términos de la relación material es la relación de Maya, porque la relación del cuerpo y la mente se deben a la influencia de la energía externa. Las relaciones del alma establecidas en relación con el alma suprema son relaciones verdaderas. Cuando Kunti Devi quiso cortar la relación familiar, se refería a cortar la relación de la piel.
La relación de la piel es la causa del cautiverio inmaterial, pero la relación del alma es la causa de la libertad. Esa relación de alma a alma puede establecerse por intermedio de la relación con la superalma. Ver en la oscuridad no es ver, pero ver con la luz del sol significa ver el sol y todo lo demás que no se veía en la oscuridad. Esa es la naturaleza del servicio devocional. Srila Prabhupada ki jai. That's all. Who is caring for madman's work? That will take time. How can we expect in 1 minute everyone will understand everything? It requires education, time. If he is prepared to give the time, then he will understand. Not that within 5 minutes, 10 minutes, he'll understand the whole.